Y pues bueno, vamos a tener que la marcha normal va a constar de una fase estática que se menciona que constituye más o menos el 60% de la misma y esta ocurre cuando la pierna sufre una carga y está en contacto con el suelo. Y después vamos a tener la fase de balanceo o la fase dinámica que corresponde al otro 40% restante. Y esta se refiere a cuando avanza la otra pierna para dar el paso siguiente. En esta los brazos se van a desplazar hacia adelante y hacia atrás en dirección opuesta a las piernas. Es decir, el brazo izquierdo se desplaza con la pierna derecha hacia adelante y lo mismo del otro lado. Pues vamos a tener que los componentes básicos de la marcha son la flexión de la cadera, la flexión de la rodilla, la interacción de rodilla y tobillo, así como la rotación de la pelvis alrededor de un eje vertical y la báscula lateral de la pelvis, que esto se refiere a los movimientos pélvicos hacia adelante y hacia atrás. Entonces vamos a tener que se mencionan tres fases, la del despegue, el avance y el apoyo. La del despegue es mientras la rodilla se encuentra bloqueada en extensión, el sóleo y los gemelos van a impulsar la extremidad y esta bueno, va a estar levantando el talón y al mismo tiempo, pues la musculatura abductora y el cuádriceps del miembro contralateral van a evitar que bascule, es decir, que se mueva la pelvis para poder mantenerla fija. Luego va a estar el avance, que es con la extremidad contralateral que va a soportar toda la carga. Y pues la de referencia se va a elevar y se va a desplazar hacia adelante. Y para esto se van a flexionar la cadera y la rodilla, mientras que el tobillo y el pie se van a ir extendiendo paulatinamente para evitar el roce con el suelo. Y ya por último tenemos la del apoyo en el suelo, en la que se inicia con el talón e inmediatamente pues esto va a implicar la totalidad de la planta del pie para que se apoye en el piso y esto va a hacer que se mantenga la rodilla ligeramente flexionada. Y pues en este momento va a comenzar la fase de despegue otra vez, pero ahora con la extremidad contralateral. Ahora, se menciona que pues al explorar la marcha del individuo, pues siempre hay que fijarse tanto de componentes espaciales como de los temporales. En cuanto a estos, pues van a sufrir cambios de función dependiendo de la edad, el sexo, así como del hábito corporal, la movilidad y la fuerza. Y a veces se menciona que también depende del calzado. Entonces vamos a tener que dentro de los temporales va a estar el apoyo unipodal, que es el tiempo consumido por la pierna en la fase de apoyo, el apoyo bipodal, que es el tiempo con ambos pies sobre el suelo durante el ciclo de la marcha, la cadencia, que es el número de pasos por unidad de tiempo, y la velocidad, que es la distancia recorrida en una unidad de tiempo. En cuanto a las variables de distancia, pues vamos a tener que es la amplitud de la base, que es la distancia lineal entre los dos pies, es decir, los puntos medios de los talones. La longitud del paso, que es la distancia entre los puntos sucesivos de contacto de pies opuestos, desde el apoyo del talón de una pierna hasta el apoyo del talón de la otra. Y la longitud de la zancada, que es la distancia lineal entre dos fases sucesivas abarcadas de la misma pierna. Es decir, la distancia desde el punto en el que se apoya el talón de una pierna hasta el siguiente apoyo del talón de la misma pierna. Y por último, pues el grado de salida de la punta del pie, que es el ángulo de localización del pie durante la marcha, que este suele disminuir conforme aumenta la velocidad. Ya hablando de aspectos fisiológicos, pues se menciona que pues la capacidad de la marcha pues se encuentra modulada por el centro locomotor del tallo cerebral, los ganglios basales, así como el cerebelo y la corteza motora. Y pues como lo mencioné antes, pues esto es por información aferente que es propioceptiva, vestibular y visual. Y pues esta capacidad puede estar comprometida, como podemos ver, a cualquier nivel y pues por lo mismo puede estar afectada por una enorme variedad de enfermedades. Vamos a ver que la reducción de la velocidad al caminar se va a ir dando por pasos más cortos, con una cadencia más lenta y un menor desplazamiento vertical del centro de gravedad, lo que pues, nos va a llevar a un incremento del más del doble de tiempo de soporte. Y también vamos a tener alteraciones en la coordinación entre las extremidades superiores e inferiores, y pues esta se verá incrementando conforme avanza la edad. Y bueno, se menciona que tal vez estos casos se producen por fines de autoprotección, ya que esto se realiza con el fin de mantener un bajo consumo de energía que nos permita compensar los efectos de la caminata.
Y bueno, ya hablando del avance, pues este va a requerir de ciertas estructuras para su óptimo funcionamiento. Va a ser la vista, la propiocepción, el sistema reticular, el sistema extrapiramidal, así como el sistema vestibular y el musculoesquelético. Y vamos a tener que estos pues se van a deteriorar de manera considerable con la vejez. Vamos a tener que también es importante saber que la propia capacidad de balance se expresa en diversas dimensiones. Se menciona el balance estático, el dinámico y el equilibrio o balance de objetos. El balance estático, pues vamos a tener que es la capacidad de mantener el cuerpo en una determinada posición. Esto se va a referir a cuando la proyección del centro de gravedad corporal por acción de la fuerza de gravedad cae sobre la superficie de apoyo de forma constante. Es decir, cuando nos mantenemos de pie. Cuando la proyección del centro de gravedad se encuentra en movimiento de manera estable en una superficie de apoyo determinada, pues se puede decir que estamos en balance dinámico, es decir, pues cuando vamos caminando. Y el equilibrio de objetos, que es justo cuando se expresa, este se expresa justo cuando se hace equilibrio con algún objeto, como con una pelota. Y también se menciona que por otra parte, un aspecto importante es la relación de la capacidad del balance con las estrategias compensadoras al sufrir perturbaciones ambientales. Es decir, que logremos conservar el equilibrio ante alguna perturbación de este centro de gravedad. Se ha observado que el adulto mayor, a diferencia de otros grupos de edad, pues tiende a dar varios pasos para recuperar el equilibrio como una estrategia compensadora muy común. Y también se menciona que ante las perturbaciones, pues el adulto mayor también suele utilizar sus extremidades superiores para agarrarse de donde le sea posible para poder recuperar el centro de gravedad. Aunque pues este suele tener una mayor posibilidad de tener colisiones entre el pie que va en el aire y la pierna de apoyo. Entonces, bueno, los efectos de la edad sobre la marcha, pues no todos los adultos mayores van a experimentar unos cambios en su mecánica, pero el deterioro físico inherente al envejecimiento, pues siempre va a producir cierto temor a las caídas y pues esto va a hacer que pues, sean un poco más frecuentes. Y por lo mismo, pues los pacientes van a referir pues que disminuyen la velocidad para evitar pues las caídas. Entonces hay pues diferentes cambios ligados al sexo. Por ejemplo, se menciona que la mujer, la velocidad es todavía menor que en la de el varón y pues la longitud de los pasos va a ser más pequeña. Se menciona que la base de sustentación va a ser más pequeña y la deambulación a pasos pequeños va a ocasionar que haya una marcha pélvica llamada marcha de pato. El menor control de la musculatura, pues que haya estas edades va a realizar un impacto, ya que el pie eh, va a pegar con el piso de manera más enérgica, de manera más fuerte. Y pues se menciona que va a tener una tendencia al valgo, que pues va a colocar el cuello del fémur en una posición mucho más favorable para las fracturas. En cuanto al adulto mayor, hombre, se menciona que pues su base de sustentación va a ser mayor y su bipedestación y caminando se van a ver caracterizadas por una amplia base de sustentación. La postura va a ser más inclinada y van a arrastrar los pies de manera importante y la flexión de los codos y las rodillas y así como la disminución de la oscilación de los brazos va a ser también muy característico. Y en la fase de apoyo, como en la separación del pie, pues estas se van a prolongar y la anchura de la zancada va a ser mucho mayor. En esta pues aparecen los efectos de la edad sobre la marcha, en esta tablita. Y pues ahora sí vamos a hablar ya propiamente de los trastornos de la marcha. Estas pues son unas principales de las causas del deterioro funcional en la movilidad la morbilidad de los adultos mayores y pues estas van a ser multifactoriales y siempre van a tener un compromiso tanto neurológico como no neurológico, como mecánico, vaya. Entonces, el control de la marcha y la postura pues va a ser multifactorial y pues vamos a tener que cualquier defecto a cualquier nivel va a afectarlo de manera importante o de manera un poco menos significativa.
pero pues siempre cualquier alteración mínima va a haber una cierta alteración en la marcha. Entonces, en cuanto a la epidemiología, pues tenemos que estos trastornos son más comunes en los adultos mayores y la prevalencia siempre va a aumentar con la edad. Se menciona que aproximadamente el 30% de los adultos de 60 años que viven en la comunidad van a tener un trastorno de la marcha, y entre los adultos de 80 años o más la prevalencia es del 60 al 80%. Estos trastornos pues, son más comunes en los pacientes hospitalizados y en las poblaciones de hogares de ancianos, es decir, de asilos o de casas hogar, y los trastornos de la marcha pues van a contribuir a la reducción de la movilidad, al riesgo de caídas, como lo vimos en la clase de caídas, y la disminución de la calidad de vida y a las lesiones graves, como también lo vimos en esa clase. Vamos a tener que las fracturas importantes y los traumatismos craneales van a ser una de las causas más frecuentes de lo mismo, y se va a estimar que aproximadamente el 15% de las caídas en adultos mayores se atribuyen a trastornos del equilibrio o de la marcha. Y bueno, los más comunes involucrados son causas neurológicas, a menudo son etiquetados como trastornos multifactoriales de la marcha, que son seguidos de la neuropatía sensorial periférica y el parkinsonismo. Pero pues en otros estudios también se menciona que la mielopatía y los antecedentes de accidente cerebrovascular van a ser culpables de un deterioro neurológico. Entonces, ya hablando de unos patrones que se mencionan con una disfunción motora predominante, va a estar la marcha débil con espasticidad. En esta, pues la debilidad es debida a la función de la médula espinal y o a las vías motoras centrales superiores en el cerebro. Y esta también se va a conocer como debilidad de la neurona motora superior, o UMN por sus siglas en inglés, y pues generalmente se va a acompañar de signos que aumentan el tono, es decir, la espasticidad. Vamos a tener que en los pacientes con esta marcha, los dedos de los pies no despegan de manera adecuada del suelo, porque los flexores de la cadera son débiles y los dedos rozan a cada paso con el piso. Vamos a tener que en la inspección pues se puede observar un desgaste asimétrico de las suelas en las puntas, y pues también cuando hay una debilidad unilateral como en la marcha hemiparética, la estrategia de circunducción en la cadera va a ayudar al despeje de los dedos del pie, al despegue, perdón. Y la debilidad o la postura en el brazo ipsilateral a menudo también van a ser evidentes. Y los pacientes con esta espasticidad suelen tener una marcha estrecha y se refiere que en tijera, y los dedos de los pies giran hacia adentro y raspan con el piso a cada paso, lo que se menciona que va a producir un sonido de roce, además del desgaste. Entonces, en el examen, pues la distribución típica va a ser una debilidad de la pierna, y esta va a implicar una flexión de la rodilla y la dorsiflexión del pie, así como de los dedos del pie, y una abducción del muslo. Y pues también se puede presentar espasticidad, hiperreflexia y respuesta plantar extensora o sin debilidad. Y también se menciona que puede haber una disfunción de la vejiga que puede acompañar esta marcha debido a la disfunción de la médula espinal. En cuanto a la debilidad bilateral, va a haber una mielopatía, que es lo que se menciona que generalmente es la causa, y la mayoría de las mielopatías en los adultos van a ser compresivas. Entonces también se puede deber a fracturas traumáticas o incluso por insuficiencia, así como tumores. En cuanto a la marcha débil con debilidad neuropática, también llamada del pie caído, va a ser una patología en la que las neuronas motoras espinales, así como las raíces nerviosas, van a tener pues una debilidad focal o asimétrica, y se va a observar que el tono va a estar normal o reducido. En cuanto a los pacientes con caída del pie, pues la marcha es de pasos altos o fuertes, es a lo que se refiere, porque los flexores de la cadera van a ser muy fuertes y van a compensar la debilidad para permitir que el espacio libre se encuentre para que el pie pueda caer de manera correcta sin que se esté tropezando con su pie contralateral. Se menciona que puede haber un golpe audible cuando el pie toca el suelo,
por la fuerza con la que va a aterrizar, y en el examen el patrón de debilidad de las piernas va a ser variable. La debilidad predominante va a ser en el cuádriceps, y la rodilla generalmente no se va a bloquear, y pues esto va a provocar las caídas. Además, también se menciona que la debilidad en la flexión de los dedos del pie y la flexión plantar también suelen sugerir la causa de este, de esta alteración. Y pues el tono puede estar normal o reducido, y la pérdida de reflejo se puede utilizar para ayudar a localizar la debilidad. Bueno, se menciona que la observación del paciente mientras camina en puntillas y en talón es una manera fácil de evaluar la debilidad en la dorsiflexión. Y también se menciona que las causas comunes suelen ser la radiculopatía lumbar, secundaria a la enfermedad degenerativa, así como polineuropatías sensitivo-motoras hereditarias o adquiridas, y mononeuropatía peronea debido a compresión, traumatismo, o incluso se menciona que se puede deber a la diabetes. ¿Sí carga el video? No, ¿verdad? Está cargando. Sí. Bueno. En cuanto a la marcha miopática, esta es la que les decía que se menciona como la marcha de pato, y estas van a involucrar una debilidad en las piernas que es simétrica y afecta a los grupos musculares proximales más que los distales. Esto debido a que la debilidad de la cintura escapular y la marcha miopática, perdón, esto debido a que la debilidad de la cintura escapular y la marcha miopática se van a describir clásicamente como una inclinación pélvica anormal con cada paso. Entonces, en el examen se menciona que la debilidad de los flexores de la cadera se puede detectar probando la elevación de la pierna recta contra una resistencia. Entonces, vamos a tener que una prueba común es de la fuerza de la parte proximal de la pierna, es pedirle al paciente que se ponga de pie con los brazos cruzados al frente, y los pacientes con debilidad muscular proximal pues van a tener una dificultad para ponerse de pie desde esta posición, sin utilizar el impulso de las manos. Entonces, pues la historia puede revelar dificultad en otras tareas que que requieren esta fuerza proximal, como puede ser subir o bajar escaleras. Y bueno, también para examinar la fuerza de la cintura escapular se le puede pedir al paciente que cargue peso sobre la pierna para detectar que la pelvis se inclina hacia abajo en el lado contralateral debido a una debilidad del glúteo medio. También pues vamos a tener que entre los adultos mayores, en particular los que están en hogares de adultos mayores, pues la causa más común de debilidad muscular y alteración de la marcha pues va a ser el desacondicionamiento y la pérdida de masa muscular. En cuanto a la marcha parkinsoniana, pues vamos a tener que la enfermedad de Parkinson y los trastornos de los ganglios basales son la causa importante de la disfunción de la marcha y la postura, así como los problemas del equilibrio. Entonces, la marcha parkinsoniana pues va a tener una base estrecha con una longitud de zancada reducida, y los pies apenas van a tocar el suelo. Hay una postura encorvada y una poca o ninguna oscilación de los brazos al caminar. Se menciona que pues la flexión de los codos se vuelve prominente, y las manos van a estar en pronación y los dedos van a estar flexionados en las articulaciones metacarpofalángicas. Este signo se va a conocer como el signo de la mano estriada. Y cuando el temblor es una característica importante, pues el brazo generalmente se va a extender en el codo con un temblor de flexión, extensión del dedo mano. Y el centro de gravedad se va a lanzar hacia adelante, y el paciente va a dar unos pasos muy cortos. Y estos pasos van a ser cada vez más rápidos, y esto tiene una apariencia como de apresurarse, así como si fuera una marcha así muy rápida. Por lo mismo, los pies casi no van a tocar el suelo porque siempre van a estar en constante movimiento. En el examen, cuando el paciente está de pie, se va a desplazar fácilmente hacia atrás y puede dar algunos pasos hacia atrás de manera rápida. Pero cuando se le pide que gire rápidamente, el giro se va a lograr con una serie de pequeños pasos.
y el paciente va a mantener rígido el cuello y el tronco para poder dar un giro que se menciona como giro en bloque. Entonces vamos a tener que la enfermedad de Parkinson pues es la causa neurodegenerativa más común y pues otras causas van a referir a algunas enfermedades neurodegenerativas, como puede ser la atrofia multisistémica o como la parálisis supranuclear progresiva. Y también va a estar el parkinsonismo inducido por fármacos, así como la demencia vascular. En cuanto... uy, perdón, es que mi computadora se traba muchísimo. En cuanto a la marcha frontal o apráxica, pues vamos a tener que la disfunción del lóbulo frontal bilateral puede provocar este trastorno. Y pues este trastorno se encuentra a un nivel superior, en el que pues estas funciones motoras y sensoriales básicas pues se van a encontrar intactas, pero va a haber una falla en la programación motora. Entonces, los pacientes con esta marcha van a tener alguna de estas características, que es la marcha lenta y cautelosa, que tiene una longitud de zancada corta sobre una base normal o ligeramente ancha. En esta puede haber vacilación y congelación, así como unos giros en bloque. Y se menciona que la marcha también puede ser magnética, como si los pies estuvieran pegados al suelo. Vamos a tener también el fallo en el inicio de la marcha, que es una dificultad para poder iniciar la locomoción, ya que se menciona que los pacientes pueden dar 3 o 4 pasitos pequeños en lugar de producir una zancada normal. También vamos a tener el desequilibrio frontal, que se caracteriza por respuestas posturales inapropiadas o contraproducentes, y pues en esta se refiere que el paciente pues se va a poder desplazar fácilmente hacia atrás debido a este desequilibrio. Y la ataxia frontal, que pues es una marcha de base ancha y tambaleante. También vamos a tener que muchos pacientes que tienen este deterioro cognitivo, pues van a tener una disfunción ejecutiva prominente, que se va a localizar el daño predominantemente en el lóbulo frontal. Una marcha frontal puede resultar de cualquier proceso que afecte las fibras que interconectan las regiones corticales. Y pues la causa más común que se menciona es la enfermedad vascular de los vasos pequeños eh, y también otros trastornos neurodegenerativos que pues afecten este lóbulo frontal, como puede ser la enfermedad de la demencia frontotemporal, síndromes parkinsonianos o la demencia de Alzheimer. Ahí está. Vamos a tener que también está la ataxia sensorial, que en esta se menciona que la pérdida grave del sentido de la posición, es decir, de la propriocepción, va a ser incapacitante. Y las anomalías del control motor van a surgir de la pérdida grave de esta propriocepción. Y los déficits más leves pueden ser torpes y los pacientes se van a tropezar con algunas cosas. Estos tropezones pues siempre van a ser un poco peores con la obscuridad, ya que se va a perder lo que el artículo menciona como la muleta de la visión. Clásicamente, pues esta marcha se va a asociar con la propiocepción y esta se va a describir como pisadas en golpes altos, no, en golpes fuertes, perdón, en patadas altas, así lo menciona, que es decir, que va a aterrizar de manera fuerte en el piso. Entonces, pues vamos a tener que los pacientes van a pisar con fuerza con los talones y luego van a golpear el suelo con la planta completa del pie. Y vamos a tener que esta marcha va a tener una base ligeramente ancha, con una longitud de zancada normal o un poco reducida. Y vamos a tener que la marcha pues se va a deteriorar notablemente en la oscuridad, como lo mencioné antes. En cuanto a un examen, pues se menciona que la propiocepción en las piernas se va a examinar probando el sentido de la posición de las articulaciones de los dedos del pie y luego moviéndose a las articulaciones más proximales como son el tobillo y las rodillas. Ocasionalmente, pues una neuropatía sensorial muy severa pues puede presentarse de esa manera. Se va a manifestar con esta marcha
Y pues en ocasiones una lesión cortical también puede intervenir con la propiocepción, así como algunos infartos de la médula espinal y del tálamo también se menciona, pero estas son algunas causas raras. Vamos a tener entonces, en cuanto a algunas marchas que se mencionan ahí. Perdón. Vamos a tener que la ataxia cerebelosa se va a describir dentro de un grupo de marchas que se mencionan como desequilibrio o inestabilidad predominante. Entonces vamos a tener que esta se puede describir como tropezar, tambalearse, ir lento o tener un paso reducido, así como una base ancha, o también se menciona como una marcha de estar borracho. Entonces, pues vamos a tener que el paciente va a tener una dificultad para cambiar bruscamente los niveles de fuerza voluntaria. La aceleración y el frenado se van a ver afectados. Y esto pues va a deberse a esto va a conducir a un exceso de movimientos de punto a punto, es decir, una dismetría. Los movimientos multiarticulares pues existen con una ruptura de la coordinación normal en la rotación de las articulaciones y pues esto va a interferir con el ritmo de movimientos que van a ser únicos y repetitivos o alternados. Va a haber un golpeteo de los dedos y pues se va a demostrar o se va a percibir una disritmia en el paciente. Hay muchísimas causas de la ataxia cerebelosa, y pues el estudio de los pacientes es extenso. Se menciona que las causas más comunes de ataxia cerebelosa van a incluir el accidente cerebrovascular, isquémico, así como toxicidad por medicamentos. Algunas otras causas pues pueden incluir la deficiencia de vitamina E, así como el hipotiroidismo, el síndrome de anticuerpos contra la gliadina o el traumatismo, así como en algunos casos se menciona el alcoholismo. Vamos a tener la marcha vestibular, que es una disfunción vestibular unilateral. Normalmente se van a desviar hacia el lado del oído afectado cuando los pacientes caminan y la forma de andar pues va a ser muy variada, desde un tropiezo ocasional hasta unos virajes pues muy francos, ¿no? Frenéticos. Y pues las piernas vamos a tener que se encuentran ligeramente separadas, es decir, que van a tener una base ancha y la longitud de la zancada, perdón, se va a disminuir de manera ligera. Se menciona que cuando los pacientes marchan en el lugar con los ojos cerrados, esto va a provocar un desvío, y esto se va a conocer como la prueba de Uttenberger, no sé si se pronuncia así. Y bueno, vamos a tener que, cuando los pacientes tienen una disfunción vestibular unilateral, pues van a experimentar un vértigo rotatorio y una sensación de inclinación del cuerpo. Y en el examen se va a poder observar un nistagmo prominente. En cuanto a los pacientes con una disfunción bilateral, pues va a haber una pérdida del reflejo vestibulocular, lo que va a llevar a una oscilopsia en el movimiento de la cabeza. Y va a haber una inestabilidad que va a empeorar notablemente cuando disminuye la información visual o la somatosensorial. Se menciona que el nistagmo vertical y de cambio de dirección también admite un origen central, lo que nos va a mostrar un signo que nos puede ayudar a dirigirnos hacia sospechar hacia esta patología. Y pues también se debe considerar el mareo no vestibulopático como una causa de inestabilidad postural. Ya por último, pues tenemos los sistemas funcionales o de conversión y pues estos trastornos del movimiento funcional también se pueden conocer como trastornos del movimiento psicógeno. En el examen a menudo pues estos se van a observar una marcha que no se ajusta a ninguno de los patrones habituales que mencioné hace unos momentos y estas se pueden pues describir como una lentitud y rigidez excesiva, así como un mantenimiento del control postural, que va a tener una base muy estrecha, con unos brazos agitados y un balanceo excesivo del tronco. Y pues también se pueden observar caídas de rodilla, así como casi caídas con recuperación. Y los modos de andar funcionales pues se pueden parecer a caminar sobre hielo
o a caminar sobre una superficie pegajosa. O también se menciona que se puede parecer a caminar sobre el agua, ya que es una marcha con una lentitud excesiva. También se puede mencionar como caminar sobre una cuerda floja, es decir, que los pacientes van a caminar como en tándem, o también van a cojear habitualmente y van a tener una marcha que se describe como robótica o trepidante. Y pues algunos adultos mayores pues van a estar asociados, esta pues se puede asociar más bien a un miedo a caer, por lo mismo es que van a alterar su marcha y la van a hacer un poco más lenta. Ya hablando del abordaje, se va a tener que, pues, en una evaluación médica general, pues siempre hay que eh, a observar, pues, aspectos neurológicos, como pueden ser la marcha parkinsoniana o la percepción de la vibración del tobillo. También aspectos oftalmológicos, como puede ser trastornos de la agudeza visual, como puede ser por presencia de catarata, retinopatía o presbicia, así como algunos aspectos otorrinolaringológicos, eh, que pueden presentar presbiacusia, así como incluso tapones en el conducto auditivo externo, así como un vértigo periférico. También hay que observar algunos aspectos ortopédicos, así si los pacientes nos pueden dar datos de osteoartrosis degenerativa en rodillas, o incluso tenemos que buscar aspectos podológicos, ¿no? Se menciona que el paciente con pie diabético o deformaciones óseas, así como el hallux valgus, o callos, ¿no? Conocidos también, son algunas de las causas de estos cambios en la marcha. Entonces, pues vamos a tener que en una, pues, historia y examen, pues el paciente inicialmente nos puede dar datos muy vagos, ¿no? O simplemente nos va a decir que su padecimiento consiste en que generalmente se ha caído un poco más frecuente, y esto se puede etiquetar como una, caída mecánica, ¿no? Es decir, que pues le cuesta un poco de trabajo caminar y por lo mismo se cae. Entonces, pues vamos a tener que se van a quejar de unos síntomas como puede ser la debilidad, mareos, o simplemente lo pueden referir como pues no pueden caminar de manera correcta, ¿no? Entonces, pues muchos de estos trastornos pues van a tener un inicio insidioso. Por lo mismo se recomienda que se pregunte a los pacientes si usan algún dispositivo de asistencia, así como cuándo y el por qué comenzaron a utilizarlo. Entonces, se puede indexar también a los pacientes como se les puede preguntar algunos eventos como importantes, ¿no? Un poco más significativos. Es decir, se les puede preguntar, no sé, cómo caminaron la Navidad anterior o en alguna reunión en la que hayan tenido con su familia o amigos, preguntarles cómo se movían en ese momento, ¿no? Cómo caminaban, y así poder determinar cuál fue como más o menos el momento de aparición de esta alteración. Y pues también hay que pedirle, si es que es posible, a los miembros de la familia que nos ayuden a corroborar esta información. Si sí empezaron a notar este cambio en la marcha en el momento en el que el paciente está refiriendo más o menos, o fue mucho antes o fue mucho después. Entonces, pues por lo mismo es importante indagar acerca de esta función y también preguntar acerca de la disfunción vesical en pacientes que van a tener estas alteraciones. Los pacientes con deterioro del lóbulo frontal generalmente pueden mostrarse indiferentes o despreocupados por la incontinencia. Entonces también es importante preguntarle a los familiares si hay este tipo de disfunción. También un examen neurológico completo pues nos va a ayudar a identificar, ¿no? La función predominante que va a interferir con la marcha. Y bueno, vamos a tener que esto se puede sugerir con patrones informativos de debilidad en las pruebas de fuerza muscular, o también en los exámenes sensoriales se deben incluir pruebas de tacto ligero o pinchazo, así como una sensación de posición y vibración. Vamos a tener que para examinar el tono de las piernas, pues los pacientes deben estar en decúbito supino con la rodilla por encima, perdón, con la rodilla flexionada, y si el pie se mueve en bloque con la pierna, se menciona que hay un aumento del tono. Entonces, si el examinador levanta la pierna repentinamente
y la pierna se coloca a la altura de la fosa poplitea, la respuesta normal es que la rodilla se flexione y el talón se deslice predominantemente a lo largo de la mesa. Si la pierna se sacude y el talón se levanta de la mesa antes de relajarse, entonces se menciona que hay espasticidad. En cuanto a la caminata, pues vamos a tener que, cuando sea posible, pues vamos a pedirle a nuestro paciente que camine a lo largo de un pasillo y pues algunas de las anomalías van a ser evidentes con una simple caminata o algunos vamos a tener que pedirle que realicen algunas tareas desafiantes, ¿no? Como caminar sobre los talones o en las puntas de los dedos. Y también en cuanto al control de la postura y la reactividad, pues estas se pueden examinar mediante una prueba de retropulsión. Es decir, que el paciente nos vamos a colocar detrás del paciente y vamos a ejercer un ligero tirón repentino sobre los hombros y vamos a observar si el paciente da un paso correctivo hacia atrás para no perder el centro de gravedad. En cuanto a pruebas adicionales, pues vamos a tener que la debilidad de las piernas generalmente va a requerir estudios por imagen para poder buscar causas estructurales. Para pacientes que tengan una evidencia del aumento del tono o espasticidad, vamos a pedir una resonancia magnética nuclear de la columna para poder observar si no hay una espondilopatía cervical o alguna otra causa de mielopatía cervical. En cuanto al pie caído, pues vamos a tener que otros signos y síntomas de debilidad de la neurona motora inferior, pues van a ser importantes revisarlos con una resonancia magnética de la columna lumbosacra para buscar una causa estructural de una radiculopatía. También se menciona que algunos estudios electrofisiológicos pues van a ser de suma utilidad, como los estudios de conducción nerviosa o una electromiografía. Y esto nos va a poder ayudar a delinear una radiculopatía o una mononeuropatía. En cuanto a la marcha miopática, pues se menciona que los estudios iniciales pueden incluir algunos análisis de sangre. Estos nos van a ayudar a buscar elevaciones de las enzimas musculares plasmáticas y algunas pruebas serológicas también van a incluir anticuerpos antinucleares si llegáramos, bueno, si se llegara a sospechar de una miopatía inflamatoria. En cuanto a la marcha frontal o parkinsoniana, pues vamos a tener que deben someterse a estudios por imagen del cerebro para buscar un agrandamiento ventricular, que es un punto característico de la hidrocefalia normotensa. Además, generalmente se incluye una resonancia magnética del cerebro para excluir alguna otra anomalía. En cuanto a la pérdida sensorial, pues es importante mencionar que los pacientes con dicha pérdida se deben evaluar para detectar causas comunes de neuropatía periférica, como puede ser la diabetes o la deficiencia de vitamina B12. Por lo mismo, pues es importante destacar que la disfunción de la columna posterior en adultos mayores va a ser una manifestación de mielopatía compresiva y por lo mismo se debe obtener una resonancia magnética de la columna para poder observar si hay compresión. En cuanto a la ataxia, pues vamos a tener que una tomografía computarizada craneal sin contraste o una resonancia magnética nuclear nos va a servir para evaluar si existe alguna hemorragia, si hay signos de isquemia o infarto o si existe edema cerebeloso. Y también se puede hacer una punción lumbar para ver que no haya una infección y esto sea lo que nos esté causando estas alteraciones. En cuanto al abordaje terapéutico, pues este abordaje va, tanto el proceso diagnóstico como, como la terapia, pues van a ser dependiendo de las necesidades del adulto mayor. Entonces, pues vamos a tener que todo el tratamiento y así como la rehabilitación, pues va a depender de la afección. Se mencionan algunos de manera general, por ejemplo, con respecto de la mielopatía cervical, pues se puede iniciar su manejo de forma conservadora con un collarín y en casos avanzados, pues se puede considerar la laminectomía descompresiva. Otra patología frecuente, pues, es el que se asocia a enfermedad multiinfarto y pues esto desde el punto de vista médico, pues el abordaje inicial puede ser preventivo. Esto mediante el uso de antiagregantes plaquetarios por el alto riesgo de repetir estos eventos. De igual forma hay que estar alerta ante la incidencia de la depresión
ya que pues esta patología es muy, como conocemos, puede ser muy frecuente y también puede ser muy grave. Y pues en este caso debemos iniciar el manejo con antidepresivos de manera inmediata. Y pues es importante conservar un ánimo adecuado durante el proceso de la rehabilitación para que el paciente también sea más cooperativo y la recuperación sea más, más satisfactoria. También se menciona que el déficit sensorial múltiple se puede asociar a esta deficiencia de vitaminas, ¿no? Como lo mencioné hace rato, o a la diabetes mellitus. Entonces, por lo mismo, es importante tener un importante control de la glucemia y también, en caso de ser necesario, pues sustituir las vitaminas si es lo que se requiere. En cuanto a otros trastornos extrapiramidales, donde la enfermedad de Parkinson pues es la más importante, pues se va a tratar lo básico con fármacos especiales, ¿no? Como son los preparados con L-Dopa, los agonistas dopaminérgicos, así como algunos anticolinérgicos. Y bueno, la fisioterapia también debe hacer énfasis en en la reeducación de la marcha. En cuanto al parkinsonismo asociado a fármacos, pues vamos a tener que el uso frecuente del adulto como la metoclopramida, creo, y la sinaricina causan estos efectos y en ocasiones van a ser muy graves. Entonces, se debe evitar siempre que sea posible o si no es posible impedir ese uso, pues hacer que el uso sea muy corto, ¿no? Impedir que sea de uso prolongado. En cuanto a otros trastornos aislados, pues se menciona que es importante suspender la ingesta del alcohol porque esto también va a inducir problemas de la marcha y también suspender una ingestión de benzodiazepinas. Por otro lado, se menciona que en el manejo de la hidrocefalia normotensa, pues puede mejorar desde una punción lumbar utilizada en el diagnóstico, pero el manejo más adecuado en la mayoría de los pacientes, pues va a ser colocar una derivación ventrículo-peritoneal, donde de igual manera la fisioterapia con reeducación de la marcha va a ser muy útil. Entonces, vamos a entrar ya a la rehabilitación. Entonces, pues vamos a tener que la rehabilitación de los trastornos de la marcha y el balance, pues va a requerir distintos abordajes. Entonces, la marcha precisa va a ser fortalecimiento muscular, que puede ser como un manejo de la sarcopenia, así como reactivación de los arcos de movimiento articular y el reentrenamiento personalizado por parte del del fisioterapeuta para recomponer esta dinámica de la marcha. Entonces, vamos a tener que en cuanto a lo que respecta a la rehabilitación del balance o del equilibrio, pues es importante recalcar que cada acción que involucre el balance, pues va a cumplir una determinada función y pues estas van a ser capacidades que van desde levantar la pierna y mantener el equilibrio en una fracción de segundo hasta poder desplazar el cuerpo al subir y bajar escaleras. El abordaje de estos trastornos, pues se mencionan varias estrategias. Se menciona que una de ellas puede ser el entrenamiento de actividades motoras y estas van a tener que ser separadas. Es decir, que si la persona tiene problema para ponerse de pie sobre una pierna o para poder caminar, pues se requiere hacerlo con una base ancha y también se va a tener que entrenar de manera precisa cada movimiento hasta poder lograr que se pueda parar en una pierna. O bien ir cerrando la base de sustentación a base de diversos ejercicios que permitan hacerlo de modo gradual. Algunas técnicas pues van a necesitar de la supervisión personal por parte del fisioterapeuta, como lo puede ser caminar junto con el paciente corrigiendo cada detalle de su marcha. Se menciona que en algunos casos se fuerza al anciano a hacer el esfuerzo de reducir de modo gradual la base de sustentación. Es decir, que primero usa un cuarto de tándem, es decir, un pie apenas un cuarto por delante del otro, para poder llegar al semitándem. Es decir, que tenga un pie junto al otro, solo con la mitad delante separada. Y luego vamos a tener que, ya en último lugar, pues vamos a tener el tándem completo. Es decir, el paciente va a tener que poner el pie delante del otro, como si fuera una marcha normal.
Y pues también se utiliza el balanceo de un pie a otro, como puede ser, también se menciona que el brincolín y el movimiento oscilatorio o brincar al estar sentado en una pelota grande. Y bueno, también se menciona que otra estrategia consiste en realizar alguna otra disciplina que nos ayude a realizar diferentes movimientos entre el propio balance. Es decir, se menciona que uno de ellos generalmente es el tai chi, en otro se menciona el baile, que de modo principal pues va a ser el tango, y también se ha mostrado que pues tiene un efecto benéfico en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Vamos a tener hay algunas otras ayudas para la movilidad, es decir, dispositivos que nos ayuden a realizar diversos tipos de limitaciones físicas que afecten esta movilidad, así como también algunos otros que van a ayudar a compensar la debilidad, así como las limitaciones sensoriales. Perdón, Oscar, esta Sí, ya es la parte de órtesis y prótesis. sí. Ah, entonces esa trata de darla más rápido, ¿no? Lo más rápido posible. Ah, sí, esta ya es muy corta. Ah, bueno, Sí, unos 10 minutitos, ¿no? sí. Vamos a tener que estos dispositivos pues son los más utilizados, ¿no? Los bastones. Y pues hasta el 70% de los bastones generalmente se usan de manera incorrecta o tienen una altura o diseño incorrecto. Recordemos que lo importante de este bastón es que siempre tiene que utilizarse de manera contralateral a la articulación que esté intentando ayudar. Bueno, generalmente estos se van a utilizar para reducir el peso soportado en la articulación artrítica. Se menciona que un bastón cuádruple pues va a tener una base de 4 patas que nos va a brindar una mejor estabilidad, pero pues este puede ser más pesado o más difícil de mover. Y bueno, el bastón siempre debe estar a la altura adecuada para no desequilibrar a nuestro paciente y para que no genere problemas en la mano o en el brazo. En cuanto a las muletas, pues vamos a tener que son axilares, de antebrazo y de plataforma, y estas van a requerir una excelente fuerza y coordinación del brazo para el uso efectivo. Y pues rara vez se van a utilizar con los pacientes mayores, pero el uso adecuado de muletas, especialmente de las axilares, el uso inadecuado generalmente va a provocar lesiones en el hombro, como una plexopatía braquial o una tendinitis. En cuanto a los andadores, pues vamos a tener que el segundo tipo de ayuda para la movilidad, pues va a ser este, ¿no? Este es el segundo más utilizado y generalmente se van a utilizar para tratar problemas bilaterales de la marcha. Vamos a tener que el más utilizado, pues es el andador de 2 ruedas o de rueda delantera y pues esta vez, pues rara vez se va a utilizar un andador de 4 puntos, ya que es más difícil de usar y se refiere que ofrece una poca estabilidad adicional. Y se menciona también en el artículo que cada vez es más común encontrar los andadores de de 4 ruedas con frenos que se ubican en los mangos, así como si fuera una bicicleta. Sin embargo, pues estos van a venir con y sin asiento y uno de los problemas es que van a ser menos estables y pues generalmente son muchísimo más costosos. Se menciona que hay algunos que tienen 4 ruedas, un asiento y un cabestrillo, y pues estos van a ayudar a sentir al paciente que está más protegido contra las caídas. Y hay otros que son el andador de rodilla, que es un dispositivo que con ruedas en el que los pacientes van a tener apoyada una rodilla mientras el otro pie camina. Yo supongo que sí los han visto. Es como un patín del diablo, nada más que la rodilla va a estar flexionada completamente sobre el cojín y el paciente se va a estar desplazando de esa manera. La silla de ruedas, pues es la que se utiliza cuando está prohibido cargar peso en pacientes con impedimentos funcionales significativos, ¿no? Es decir, debilidad bilateral. Y pues silla de ruedas más utilizada, pues va a ser la manual con un asiento de cabestrillo que se va a desplegar y va a tener los rozapiés y los reposabrazos laterales. Eh, el largo del asiento se menciona que debe permitir 1 o 2 pulgadas entre el extremo del asiento y las rodillas para que estén colocados de buena manera y haya un buen soporte. Hay sillas de ruedas motorizadas y scooters, que yo supongo que también los han visto, que pues son cada vez más comunes, ¿no? Y pues generalmente son muy útiles para la movilidad en comunidad, pero
Estos pues suelen ser más difíciles de utilizar, ¿no? En el hogar, ya que son poco maniobrables. Ahí. Ya así, hablando de las prótesis y de las ortesis, pues primero vamos a tener que una prótesis es un dispositivo artificial que va a reemplazar una parte del cuerpo que falta, es decir, una extremidad artificial. Por otro lado, la ortesis va a ser un dispositivo externo que nos va a ayudar, ya que aplicado al cuerpo va a ayudar a apoyar o a mejorar la función de este segmento, cuerpo o articulación. Es decir, las férulas del túnel carpiano, las órtesis del tobillo, etcétera. Entonces, vamos a tener que las prótesis, pues una, requiere una evaluación detallada para que el paciente pueda obtener una prescripción óptima y va a requerir una consideración cuidadosa de las comorbilidades médicas y también va a requerir un cuidado enorme del estado funcional premórbido, particularmente en las personas que son más adultas. Entonces, pues vamos a tener que las amputaciones de las extremidades inferiores son el segundo tipo de amputación más común y pues esto va a significar hasta el 90% de las amputaciones, ¿no? Y todas van a ser generalmente por una enfermedad vascular periférica en los pacientes diabéticos. Entonces, se observa que si bien algunas prótesis más nuevas se acercan a la eficacia de una pierna normal, cuanto mayor sea la amputación, pues mayor va a ser el aumento del trabajo para caminar. Se menciona que para algunos pacientes amputados, gravemente debilitados, pues una silla de ruedas manual o eléctrica, dependiendo de su capacidad adquisitiva, pues pueden ser, ser un buen resultado funcional. Esto añadido a alguna pierna cosmética. Para otros amputados, pues algunas necesidades funcionales se pueden satisfacer con una prótesis de baja tecnología, como una rodilla simple, una articulación de tobillo. Pero para aquellos con una amputación por encima de la rodilla que probablemente pueda deambular en la comunidad, pues el beneficio puede ser muchísimo mayor con una prótesis de alta tecnología, con una rodilla computarizada. Ya ven de esas que tienen sensores y articulaciones ya robóticas y todo eso. Pues son estas articulaciones, son muchísimo muy caras, entonces pues siempre va a depender del poder adquisitivo de cada paciente. Estos, estos son los niveles K para identificar el potencial de rehabilitación de algunos pacientes. No sé si la doctora quiera que los lea o ya me salto a las órtesis. No, eso no lo veas. Ok. Entonces, pues ya hablando de las órtesis, pues vamos a tener que estas están disponibles para prácticamente cualquier articulación, incluida la columna vertebral. Entonces, pues suelen ser personalizadas y generalmente las fabrica un ortopedista, aunque pues algunos terapeutas ocupacionales también las pueden realizar. Estas férulas y aparatos ortopédicos pues son muy apropiados y generalmente los prefabricados van a ayudar sin complicaciones, o sea, no es necesario mandar a hacer una así como a la medida y pues son muchísimo más baratas, ¿no? Son muchísimo más asequibles. Entonces también se menciona que aquellos que necesiten para la rodilla, como por ejemplo algunos que tienen problemas del manguito de rodilla, o aparatos de tobillo, el pie caído, pues las taloneras van a ser muy, muy útiles y también para la fascitis plantar o para el dolor de talón. Vamos a tener que las rodilleras pues se pueden utilizar para la osteoartrosis de rodilla, que puede ser grave a moderada. También se pueden utilizar rodilleras de descarga que están diseñadas para aliviar el dolor al descargar el compartimento osteoartrítico medial o lateral de la rodilla y también se deben reservar para pacientes con osteoartrosis de rodilla muchísimo más grave y pues es mejor que las recete un cirujano ortopédico. En cuanto al pie caído, pues ocurre más común después de un accidente cerebrovascular y las órtesis de tobillo y pie pues van a mantener el pie en una posición neutra durante la deambulación y esto va a ayudar a mejorar la velocidad de la marcha, así como la confianza en los pacientes para realizar estos movimientos. También se menciona que hay almohadillas para los talones que pueden ser benéficas para la fascitis plantar, ya que estas
incluso las prefabricadas van a dar un buen soporte a los talones y pues esto va a funcionar como como una almohadilla de reposo para evitar, pues ahora sí que un poco de dolor. Y pues también tenemos que pacientes en reposo en cama pues se benefician de una ortesis protectora para mantener al pie en una posición neutra. Esto para prevenir posibles contracturas. Y bueno, para la extremidad superior hay férulas funcionales para la muñeca. Estas generalmente se utilizan para el mal del túnel carpiano y pues estas son muy efectivas para aliviar el dolor. Y bueno, las férulas son de venta libre, son muy eficaces y hay algunas hechas a la medida, que pues también son muchísimo más caras. Y bueno, las artrosis de la primera articulación metacarpiano-falángica es frecuente y esta se puede tratar eficazmente con una férula opositora. Y pues ya eso sería todo. Ok, pues la clase de va a estar muy larga. No sé si tengan dudas con respecto a la clase, No, doctora. o que nada más como retroalimentación. Hay lugares en donde ponen como un límite de tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a algún congreso, entonces si te tardaste un montón. También tienes que tratar de o aprender a sintetizar un poquito y ver a qué público se lo vas a dar. Tal vez presentación, por ejemplo, a ortopedistas o a rehabilitadores físicos, con esta cantidad de información que pusiste, pues hubiera estado bien, pero nosotros como estudiantes de medicina, con esta área en especial de geriatría, pues no tenía que ser tan extensa la clase, ¿no? Un poquito más resumida, pero pues ya terminamos esta clase. La verdad es que creo que si nos seguimos con prevención secundaria y terminalidad, sería didáctica. Estuve platicando ahorita con Fer y vamos a dejar prevención secundaria y atención del paciente terminal para mañana. Son temas muy, muy rápidos, de hecho son gerontológicos más que geriátricos. Entonces podríamos verlos más rápidamente, unos 30 minutos, máximo 40 minutos por tema, que todavía nos falta parte, polifarmacia y fragilidad. Perdón, doctora, una disculpa por el tiempo, pero es que como el temario decía que eran temas necesarios, entonces pues yo sí pensé darlo como muy extenso, pero pues creo que sí me pasé, ya vi la hora y sí me pasé, una disculpa, perdón. Hola niños. Hola. Ay, perdón, es que esta cosa me pasó y estoy yo como loca ahí, hable y hable. Les comentaba que ya estamos bien sobre el tiempo. Tenemos cuatro temas pendientes: prevención secundaria, detección oportuna, atención del paciente terminal, fragilidad y polifarmacia. Los más, no podemos dejar de dar ni fragilidad ni polifarmacia, porque aparte ya la dio ya le hicieron sus compañeros, y fragilidad es un tema muy importante. Entonces, si continuamos ahorita, la verdad es que ya me parece poco didáctico porque ya esta clase estuvo un poquito pesada. Estuve platicando con Fer y la propuesta sería que mañana se dé prevención secundaria y detección oportuna, que son temas muy puntuales, ¿no? Indicación de Papá Nicolau, cuándo se inicia la indicación, a qué edad se inicia suspenderlo y cada cuánto se da. Igual de mastografía, colonoscopia y antígeno prostático. Y
atención del paciente terminal y comunicación. Esos dos temas son meramente gerontológicos, entonces no tendríamos que tardarnos más de 30 minutos en cada uno. ¿Están de acuerdo que esos dos se den el día de mañana? Sí, doctora. Y Leslie, polifarmacia, ¿cómo cuánto crees que te puedas tardar? Pues si quiere la puedo dar en media hora. De hecho, pues lo largo son las tablas, pero igual la pueden checar ellos ya Exacto. con más Y tiempo. nada más que nos expliques para qué son y cómo funcionan y explícanos uno o dos fármacos y ya después que las revisen. De hecho, eso es para que en la posteridad sepan que existen y siempre pues le den una checadita porque se van actualizando, ¿no? Entonces, aunque ahorita nos las leas todas, de todos modos tenemos que revisarlas en casa y tener siempre a la mano donde las podemos revisar. Ok, entonces sería mañana prevención secundaria y atención del paciente terminal, 30 minutos cada clase, que en realidad le digo, no creo que nos tardemos más porque son temas meramente gerontológicos. Y fragilidad yo planeo tardarme 30 minutos máximo igual, entonces quedaría miércoles polifarmacia y fragilidad. O ¿sabes qué? Para que no sea tan pesado, podemos poner prevención secundaria y detección oportuna y polifarmacia. Entonces sería mañana, doctora, polifarmacia. Mañana polifarmacia con prevención secundaria y detección oportuna. Y Sí. terminalidad con fragilidad el miércoles. Yo empiezo el miércoles con fragilidad y termina terminalidad porque es el último tema de nuestro temario. ¿Sí están de acuerdo? Está bien. Ok, Doctora, y ya entonces, el jueves, ¿dónde? bueno, perdón, el tema de, el que me toca a mí es de los gerontológicos de relación médico-paciente y la atención al paciente terminal. Ese Eh, lo venimos el miércoles. ¿El miércoles? Ok, ¿y 30 minutos cada uno? O, bueno, es que creo que, pues, sin apuro lo puedo dar, pues, todo el tema, no sé, como en 40 minutos quizás. O 30 minutos No, los dos. 30 minutos, porque en realidad te digo, no es tan pesado. O sea, pero mi pregunta era que si 30 minutos los dos temas, pues, o sea, Sí, 15 y 30 15. minutos por toda tu Ah, ok, participación. ok, ok. Sí, está bien. Entonces Yo lo voy a dar resumo un poquito. fragilidad igual, pues, espero no tardarme más de 30 minutos, porque el jueves tenemos que presentar las clinimetrías, que en realidad la clinimetría será su especie de examen, porque es todo lo que hemos estado revisando aplicado en un paciente. ¿Sí ya tienen sus clinimetrías? Ya, solo falta Están en el darle proceso. formato. Ok, miren, como las clinimetrías para mí es lo más importante y creo que estamos sobre tiempo, ¿ya empezaron con sus videos? Ya lo tenemos, doctora. Bueno, mi equipo, ya. Nosotros apenas vamos a empezar a editar. Ok. Bueno, es que como ya los tienen sus compañeros. Bueno. Ok. Bueno, entonces vemos el jueves las clinimetrías. Que espero no nos tardemos mucho, serían como 15 minutos por clinimetría. Y los videos son rápidos, ¿no? Menos de 3 minutos. Sí. Bueno, entonces ya estamos sobre tiempo. ¿Quedamos así entonces? Sí, está bien, doctora. Muchas gracias. Sí, doctora. Perfecto. Y luego la prevención secundaria, yo empiezo el miércoles fragilidad y atención de terminalidad y el jueves todo el tiempo nada más las clínicas. Oigan, ¿el jueves se pueden conectar a las 10? Sí, doctora, sin problema. Sí, para que ya Sí, termine sí, pues. tú. Bueno, entonces nos vemos mañana a las 11 y el jueves a las 10 para que ya terminemos. Ok, doctora. Ok, doctora, sí. Martes y miércoles igual a las 11, ¿verdad? Sí, ya quedamos que nos vamos a tardar media hora cada quien. Va, Sí, ok, perfectísimo. doctora. Gracias, doctora. Gracias, cuídense. Gracias. Gracias. Gracias, doctora. Hola, doctora, buen día.